Ahí sí, Eh, Ahí ven el puntero, ¿verdad? sí, dale. Ah, estupendo. Ya, bueno, primero muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Bueno, yo por el tema les preparé algo cortito, un poco hablar de las imágenes diagnósticas, lo clásico de las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Algunos de sus diagnósticos diferenciales, porque a lo largo de mi vida como radióloga me he dado cuenta que de repente hay hartas dudas en cuanto a la interpretación de, sobre todo, de las lesiones que se manifiestan como quistes pulmonares, ya sea anomalías o patologías que contengan aire o que contengan líquido dentro del pulmón. Entonces, un poco también voy a mostrarle casos, algunos diagnósticos diferenciales que en su momento presentaron algunas dudas. Ajá. Esa es la siguiente, no tengo conflictos de interés. Bueno, todo esto que ven aquí, todo este mosaico de imágenes, es un poco les quise representar que todas las anomalías pulmonares congénitas son en realidad un grupo bastante heterogéneo de alteraciones del desarrollo que pueden involucrar alteraciones del desarrollo de tanto del parénquima, de la vía aérea, de la circulación, ya sea irrigación arterial o el drenaje venoso. Para su diagnóstico, para su seguimiento y para en general tomar conducta, todas las imágenes o las modalidades de imágenes con que contamos en este minuto pueden apoyar, ya sea desde la simple radiografía, que es por lo general con lo primero que evaluamos el pulmón en la etapa postnatal, o la resonancia fetal, que es o el ultrasonido obstétrico, que es con lo primero que se evalúa en el caso de que se presenten en las etapas antenatales. Entonces, todo esto es un mosaico, tanto de imágenes como de representación de todas las malformaciones congénitas pulmonares. Las malformaciones congénitas pulmonares, así como en un gran globo, las podríamos dividir en las malformaciones difusas, que son aquellas que van a afectar a todo un lóbulo y que están representadas por el complejo agenesia aplasia lobar, donde podemos tener ausencia de uno o más lóbulos pulmonares, o aquellas que van a afectar todo un pulmón que se van a manifestar, o su representación va a ser el complejo de agenesia hipoplasia pulmonar, y que va a estar dado ya sea por la ausencia de pulmones muy hipoplásicos, y por lo general con afectación de la arteria pulmonar que lo irriga, o con ausencia de bronquio, o puede estar presente pero ser muy rudimentario. Entonces estas serían como las malformaciones congénitas pulmonares difusas. Eh, las, las, las focales son aquellas que conocemos y que vemos con mayor frecuencia, dentro de ellas las que vamos a hablar hoy día, que es la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, pero también tenemos el quiste broncogénico, la atresia bronquial, los secuestros y la hiperinsuflación lobar congénita, o antes llamada el enfisema lobar. Sin embargo, actualmente cuando buscamos literatura respecto a esto, la mayoría de los autores se refieren o prefieren hablar, cuando hablamos de malformaciones congénitas pulmonares, como un espectro de anomalías, donde puede haber diferentes grados de compromiso parenquimatoso, de las vías aéreas o tipo vascular. Muchas veces nosotros, sobre todo los radiólogos que aprendemos un poco más en forma clásica, cuando nos enfrentamos a un caso como por ejemplo este que les voy a mostrar, este que está acá, queremos como encasillarlo dentro de lo que conocemos, dentro de la cosa clásica. Queremos decir, o esto es un secuestro, o esto es un enfisema lobar, o esto se trata de una malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Sin embargo, acá hay que
como un poco me enseñó mi profesor de radiología pediátrica al doctorarse, en estas cosas hay que tener open mind, o sea, mente abierta, porque se pueden dar muchos espectros de estas anomalías y no ser, digamos, una pura. Por tanto, nosotros como radiólogos en nuestro informe, y en lo personal, y así lo enseño, prefiero hacer una muy buena descripción de lo que estoy viendo, cosa que les ayude a ustedes a tomar decisiones sobre lo que van a hacer, o más que darle una conclusión o encasillarlo dentro de algo. Este fue un caso que vimos hace poco en el hospital, que se trata de un recién nacido de término de 25 días que tenía el diagnóstico de una malformación congénita pulmonar, que le habían visto irrigación sistémica en la eco antenatal y venía como un secuestro de la base pulmonar izquierda. Sin embargo, en la tomografía podemos ver que se trata de una gran área más radiolúcida que está abarcando no solo la base pulmonar izquierda, sino que se extiende a través por detrás de la aorta. Fíjense que acá cómo se ve un bronquio cruzando hacia el otro lado, hacia la base pulmonar derecha. Ya es una gran anomalía que no se ve acá un límite pleural con el resto del pulmón normal. Por tanto, si lo quisiéramos llamar secuestro, esto se trataría de un secuestro intralobar. Y en la parte angiográfica vimos que había no una arteria, sino que múltiples arterias, al menos 4 arterias, que nacían directamente desde la aorta e irrigaban ambas bases pulmonares. Esto está dentro del espectro de lo que se conoce como pulmón en herradura o secuestro en herradura. Por tanto, acá yo preferí llamar al colega, al cirujano que lo operó, y describirle, y contarle, y mostrarle lo que yo estaba viendo, y esto según lo que me contó después, incluso muy entusiasta, me mandó las imágenes de la cirugía. Esto le ayudó mucho a la hora del abordaje quirúrgico que hizo con este caso en especial. Por eso es una cosa importante que yo quisiera transmitirle, es la cercanía de ustedes con nosotros los radiólogos, de que conversemos los casos y nosotros más que, digamos, encasillarlos y darles nombres a ustedes, conversar los casos y sobre todo hacerles una buena descripción. Entonces, entrando ya en la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, bueno, esta es la malformación congénita pulmonar más frecuente. Se manifiesta como estos casos que ustedes ven acá. Es una masa intrapulmonar de tejido pulmonar que está desorganizado, y esto es secundario a un desarrollo anormal del árbol bronquial con sobrecrecimiento de bronquiolos terminales, y que puede estar acompañada, como ven acá, de quistes macroscópicos. Ustedes pueden ver los quistes, y que comunican estos quistes con la vía aérea para diferenciarlo un poco del tejido pulmonar que llamamos secuestro, que no está comunicado directamente a la vía aérea. Y reciben en su mayoría irrigación desde la circulación pulmonar. Sin embargo, hay entre un 29 a un 33% de los casos como este, que además reciben irrigación sistémica desde vasos que nacen desde la aorta, y entonces a estas a las que nosotros le llamamos plásticamente las lesiones híbridas. También hay un porcentaje, un 50% de estas lesiones que se pueden asociar a algún grado de hiperinsuflación del parénquima pulmonar acompañante. Y eso es un dato no menor y que nos permite a nosotros los radiólogos darnos cuenta cuando nos enfrentamos o al menos sugerir como diagnóstico diferencial una malformación congénita labial pulmonar, cuando nos enfrentamos a quistes que se acompañan de este grado de hiperinsuflación del parénquima pulmonar acompañante. Y sugerimos más que es como un hallazgo más que nos hace pensar en este diagnóstico. Entonces, para la malformación, para estudiar estas malformaciones, contamos con todas las técnicas de imágenes disponibles en este momento.
Cuando tenemos los estudios o los diagnósticos, la sospecha diagnóstica prenatal, son el ultrasonido y la resonancia fetal los que más nos pueden ayudar. Por lo general el ultrasonido obstétrico, que está hecho por obstetra, es un súper buen examen para darse cuenta que algo está pasando con el pulmón. Y en aquellos casos que son como más complejos, el estudiarlo con resonancia fetal, ¿qué va a aportar? Bueno, hacer una resonancia fetal casi al término del embarazo permite caracterizar estas anomalías pulmonares tan bien como si le hiciéramos una tomografía computada en el postnatal. Nosotros los radiólogos que hacemos resonancia fetal y que además hacemos radiología general, siempre conversamos esto y lo sugerimos. La resonancia fetal permite ver la localización, caracterizar, ver si hay vasos anómalos asociados, también como un angiotrac hecho en el postnatal inmediato. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, al hacer la resonancia fetal, la guagua está protegida dentro del útero de la mamá. Y podemos hacerlo y verlo bien. Sin embargo, una guagua de 3 días que sometemos a un angiotrac pulmonar, que la llevamos al tomógrafo, que le ponemos una dosis de contraste mayor, porque un angiotrac significa duplicar la dosis de contraste que usamos habitualmente para un escáner normal, lo sometemos a cierto grado de hipotermia, más la radiación. Entonces muchas veces sugerimos que se haga la resonancia fetal antes que cuando hay sospecha, sobre todo cuando se quiere tomar una conducta en el postnatal inmediato. Si no, esperar si es algo chico, algo que no está afectando y el niño nace y está bien, entonces esperar a cuando se vaya a hacer una conducta para poder hacerle estas imágenes que son más complejas. En el estudio postnatal contamos con todo, con la radiografía, con la tomografía y con la resonancia, pero para estudiar el pulmón, la tomografía tiene mucha ventaja sobre la radiografía y sobre la resonancia, y nos permite estudiar el parénquima pulmonar hasta el momento mucho mejor que las resonancias, si bien se está trabajando en hacer secuencias de resonancia que permitan un mejor estudio del parénquima pulmonar, todavía no logramos eso, y la tomografía es mucho más rápida actualmente que la resonancia. ¿Qué nos interesa o qué vemos en cualquiera de estas imágenes? ¿Qué es lo que vamos a describir nosotros de estas anomalías? Bueno, saber si hay el componente quístico, el número de quistes, el tamaño de los quistes, el contenido, la localización y la presencia de estructuras vasculares anómalas. Y una vez que describimos y vemos todo esto, entonces nos vamos orientando de qué tipo de anomalía se trata. Esto es un cuadro resumen, no se asusten, se los voy a leer, pero sí los vamos a ir viendo uno a uno, que les hice sobre un resumen de las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar, teniendo en cuenta la clasificación de Stoker, que es una clasificación ya antigua, pero que ha ido actualizando, y que es una clasificación, como ustedes saben, más bien anatomopatológica y clínica, y que la clasifica de acuerdo al nivel de la vía aérea que está afectada y al tamaño de los quistes. Entonces, vamos a partir con algunos casitos y donde les voy a ir describiendo lo clásico de estas malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Esta es un feto de 26 semanas. Fíjense acá, el ultrasonido muestra que hay una lesión pulmonar conformada por diferentes quistes de distintos tamaños, no mayores a 2 centímetros, y que están todos estos quistes agrupados. Se decide a las 37 semanas hacer una resonancia fetal, un poco por lo mismo que les había comentado antes, para aclarar el diagnóstico, y la resonancia mostró que en el lóbulo superior izquierdo hay presencia, como decía, de múltiples quistes agrupados, menores de 2 centímetros, rodeados de un parénquima pulmonar, si se fijan acá, que es un poquito más intenso en la señal que este parénquima pulmonar que es normal. Y esto es porque
el agua en la resonancia fetal es intensa, se ve así blanquita en la resonancia en general. Entonces, ¿se acuerdan lo que les había comentado de que había algún grado de atrapamiento aéreo, hiperinsuflación que rodeaba estas malformaciones? Entonces, eso está traduciendo que hay un poco de retención del líquido amniótico en este parénquima pulmonar que rodea los quistes en el lóbulo superior izquierdo. El niño nace independiente que ya le habíamos hecho el diagnóstico con la resonancia fetal y se lo habíamos descrito, a los 3 días lo someten a un angiotac. ¿Y qué vemos en el angiotac? Un poco lo mismo que habíamos visto en la resonancia, sin aportar ninguna otra dato que permita tomar conducta. O sea, era lo mismo que habíamos visto a las 37 semanas, lo vimos a los 3 días, solo que en tomografía y sometimos a un recién nacido, a lo que implica, ya les comenté, hacer un angiotac. Y vemos un poco lo mismo, que hay múltiples formaciones quísticas con contenido de aire, menores a 2 centímetros, agrupadas, y que están rodeadas de este parénquima pulmonar, que como tiene 3 días la guaguita, pasa que a veces el parénquima pulmonar, el líquido amniótico, demora en salirse de los alvéolos, en reabsorberse, y todavía lo vemos más blanquito, más denso, porque hay líquido dentro de los alvéolos. En realidad, con este niño solamente estaba clínicamente bien, se controló y aquí tienen una radiografía a los 4 meses donde todavía podemos ver estas formaciones quísticas y un poquito más aireado el parénquima pulmonar que la rodea. Y esto es la forma más clásica de presentación de una malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 2 según Stoker, donde lo que vemos son esto que les decía, 2 o más quistes menores de 2 centímetros, y que se manifiestan así, como estas masas llenas de quistes con aire, y que puede haber algún grado de tejido pulmonar entre los quistes que puede no estar aireado, y le da esa como apariencia de que hubiese algo sólido, pero en realidad es parénquima pulmonar, no hay. Este es un caso más antiguo, pero que un poco también demuestra lo que les quería mostrar, pero por eso lo escogí para mostrárselo. Lo vimos hace muchos años cuando yo trabajaba y estaba en mi formación con el doctor José Domingo Arce. Este es un niño que tiene el antecedente de tener una lesión pulmonar en la base pulmonar izquierda. Si se fijan, a los 2 días nace y se le toma esta radiografía, y la verdad es que no se ve o sea, no se ve el quiste. Y esto es un poco por lo mismo, porque todavía hay líquido amniótico que no ha sido reabsorbido del todo y no podemos ver el quiste. Acá se fijan, a los 15 días ya hay el tejido pulmonar más aireado y ya podemos ver el quiste, que es un quiste único, un quiste de un poco más de 2 centímetros, y ya en el control a los 30 días, donde ya se decide hacer, digamos, tomografía, porque el niño había estado presentando alguna clínica, y acá en la tomografía vemos esto, un quiste único, bien delimitado, el parénquima pulmonar alrededor puede estar un poquito hiperinsuflado, y en este caso se había ya sobreinfectado el quiste presenta un nivel líquido. Entonces, esta es como la clásica imagen de un quiste, una malformación congénita tipo 1 según Stoker, se supone la más frecuente. No es mi experiencia, yo he visto más tipo 2 que tipo 1, pero es lo que está descrito, y donde hay un quiste dominante. Puede ser único, pueden haber más quistes, pero hay un quiste dominante que es de más de 2 centímetros y que puede llegar hasta los 10 centímetros, y que también puede estar rodeado de este parénquima pulmonar que puede estar o no aireado. Pero lo importante es que hay un quiste dominante. Y este es como el tips, acuérdense, los tipo 1 y los tipo 2 se pueden ver al inicio, ya sea en radiografía o en tomografía, de mayor densidad, incluso pueden no verse, y esto es mientras el líquido amniótico persista o esté en los pulmones. Este es otro caso, también antiguo, pero yo personalmente nunca he visto uno de estos casos. Y este es un tipo 3
que es el que macroscópicamente se manifiesta como una masa sólida, pero que histológicamente hay microquistes. Y se ve, este es un caso también del DOR, y se ve así, como una gran masa pulmonar que ejerce efecto de masa y que en la tomografía computada realza un poco más con el contraste. La verdad que es como el único caso que tenía como para mostrarles y nunca me he enfrentado a uno de estos quistes. No sé la experiencia que tienen los colegas cirujanos, seguro que sí ellos han visto, pero en lo personal yo nunca he visto uno que no sea este caso del doctor. Esta es otro caso de un recién nacido que tiene también el antecedente, nace y, digamos, debuta con un neumotórax. Estas son unos grandes quistes que se localizan en la periferia de los pulmones y que muchas veces, incluso cuando son muy, muy grandes, sin que haya un neumotórax como en este caso, pueden confundirse estos quistes ya sea en la radiografía o en la tomografía con neumotórax. O tenerlo como en este caso. Este es la tipo 4, que es la acinar distal, y que también son bastante infrecuentes. Y bueno, más adelante les voy a hablar también un poquito de esto, pero este tipo de quiste por imágenes no lo podemos diferenciar de un blastoma pleuropulmonar tipo 1. Este es otro casito que vimos no hace mucho en el hospital. Es un niño de 5 años que llega con tos y fiebres de 4 días de evolución. Nosotros no teníamos, y según la mamá tampoco tenía imágenes previas a este episodio de tos y fiebre. Entonces en el consultorio le tomaron una radiografía, se encontraron con esta imagen y lo derivaron al hospital. Entonces nosotros tenemos acá una gran opacidad pulmonar que ocupa la base pulmonar izquierda, y ya en la radiografía podemos delimitar dentro de esta gran opacidad algunas imágenes aéreas quísticas dentro de esta lesión. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos, si queremos orientarnos un poco frente a qué estamos? Una de las cosas que tenemos a mano los radiólogos que hay en todos los hospitales y clínicas y que podemos hacer inmediatamente es llevarnos este paciente al ecógrafo y mirar esta masa con ecografía. Y eso hicimos, y esto es una muy buena alternativa inicial cuando nos enfrentamos a casos como este, donde el ultrasonido al menos nos orienta frente a qué estamos. Esta era en el ultrasonido se veía que había una lesión sólida intrapulmonar que tenía estas áreas quísticas, y al usar el Doppler, nosotros por las curvas que nos dan los vasos podemos diferenciar un poco podemos diferenciar cuando hay circulación sistémica, porque la curva es de un tipo, digamos, y la circulación pulmonar que da otra forma de la curva. Y este tenía, los vasos que estaban dentro de esta lesión eran eran tipo sistémico, ¿ya? Entonces, bueno, lo que corresponde hacer para poder caracterizar mejor la lesión es hacer una tomografía computada, donde demostramos, digamos, que se trataba de esta lesión que tenía estos quistes, que eran, además, tenía estos como más componente sólido, que podía tratarse de pulmón no aireado, y que tenía esta arteria que irrigaba la lesión, y lo informamos y lo comentamos con los cirujanos y lo interpretamos, y la anatomía patológica lo acompañó como una lesión tipo híbrida que estaba complicada, que estaba sobreinfectada. Entonces, otro tips es que estas lesiones, cuando ustedes se enfrenten a ellas, que
y la decían caracterizar, lo ideal es caracterizarlas con resonancia, o sea, con tomografía, perdón, pero también se pueden caracterizar con resonancia. Pero lo que sí tienen que llevar ambas técnicas es hacerlo con contraste, porque si no lo hacemos con contraste nos podemos perder estas asociaciones a irrigación sistémica que pueden tener estas lesiones. Por tanto, en cualquier periodo postnatal que ustedes decidan estudiar o sea, como primer estudio diagnóstico de una de estas lesiones, la técnica ideal es la tomografía. También puede ser con resonancia, pero ambas dos tienen que estudiar de alguna manera alguna técnica que permita estudiar la circulación. En tomografía, el contraste. En resonancia, uno podría usar algunas secuencias que no llevan contrastes y que son secuencias angiográficas sin contrastes, pero la mayoría de los estudios de estas lesiones son con tomografía y llevan contrastes. Esta es otro caso que lo vi hace un tiempo atrás. Es una niña de 8 meses que esta era previamente sana, eh, tenía un síndrome bronquial obstructivo, se sospechaba neumonía, se le tomó esta radiografía y en la radiografía apareció esta lesión quística de unos 3 centímetros, bien definida, con una fina pared que la diferenciaba del resto del parénquima pulmonar. Se controló a los 3 días y se vio que dentro de este quiste habían aparecido como unos pequeños quistes así más pequeños en la pared. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, por lo que hemos estado conversando, lo que corresponde hacer es hacer una tomografía. Hicimos una tomografía con contraste y vimos que se trataba de un quiste único, que además tenía estos quistecitos que veíamos en realidad eran como burbujas dentro del quiste porque tenía un nivel hidroaéreo. Y nosotros lo informamos porque nos pareció, porque la niña era una niña de 8 meses, pequeña, quiste único, intrapulmonar, como una malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 1 complicada. Pero la anatomía patológica en realidad dijo otra cosa, dijo que se trataba de un quiste broncogénico intrapulmonar. Los quistes broncogénicos intrapulmonares son menos frecuentes que los quistes broncogénicos que se localizan a nivel del mediastino y el ilio. Son aproximadamente el 15% de los quistes broncogénicos y se presentan con mayor frecuencia en el pulmón derecho. No había manera por tomografía computada de diferenciar una malformación congénita tipo 1 de un quiste broncogénico. Es por eso que yo insisto que muchas veces nosotros los radiólogos nos casamos con un diagnóstico específico, pero en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es en realidad ser bien descriptivos para que ustedes puedan tomar sus decisiones de qué hacer con las lesiones y cómo las van a abordar. Porque finalmente por imágenes no hay forma de diferenciar esta malformación, este quiste broncogénico, de una malformación tipo 1. Este es otro caso, es un niño prematuro que tiene una enfermedad de membrana hialina. Acá tienen su radiografía del día 1, unos pulmones muy hipoinsuflados con este patrón granular difuso por el colapso alveolar. Es un niño que es un prematuro extremo, que necesita digamos, conexión a ventilación mecánica. En el día 21 aparece esta lesión quística en la base pulmonar derecha. El niño, la verdad es que se mantuvo esta formación quística en la base pulmonar. Nosotros le sugerimos a los neonatólogos que esto podría tratarse de una enfisema intersticial persistente, pero ellos insistían porque, bueno, los niños, este niño además tiene una displasia broncopulmonar, además son niños muy complicados y ellos insistían en que esta lesión podría estarles complicando además la clínica del paciente. Finalmente, entre tanto, ellos querían hacerle tomografía computada desde los 21 días, nosotros que no, y bueno, finalmente a los 2 meses se hace esta tomografía computada donde en realidad vemos los signos de displasia broncopulmonar que tiene el paciente y además podemos caracterizar la lesión.
Y una de las cosas que es característico de este tipo de lesiones es que tienen lo que le llamamos el signo del DOT o los enfisemas intersticiales o del punto, que es que en estos finos septos que tienen dentro las lesiones, podemos ver en los vasos. Y esto es el signo del punto, que no es más que los vasos, que como el aire está en el intersticio, diseca alrededor de los vasos y podemos ver los vasos entre medio de estas áreas se trató, digamos, de un enfisema intersticial persistente, no de una malformación congénita de la vía aérea pulmonar, como pensaban los clínicos. Sin embargo, la conducta respecto a este tipo de lesiones es bien variable. Muchos las esperan su evolución y otros, cuando son grandes y tienen efecto de masa, también hay casos en que se ha hecho cirugía de estas lesiones. En este caso se dejó evolucionar espontáneamente. Este es otro caso que también se los quiero mostrar porque hace muy poco tiempo atrás, esta semana que pasó, llegó al hospital un caso que venía rotulado como una malformación congénita de la vía aérea pulmonar, visto en otro centro, y venía como a hacer tratamiento quirúrgico y en realidad con las imágenes que traía, más una tomografía que le tomamos en el hospital, en realidad vimos que lo que le había pasado a este niño es que había tenido una neumonía necrotizante y que había quedado con un neumatocele que ya estaba resuelto al momento que le hicimos que llegó al hospital. Este es un caso parecido y que se los voy a mostrar para que vean cómo pueden evolucionar desde el punto de vista de las imágenes este tipo de neumonías necrotizantes. Este es un niño de 33 meses con tos y fiebre, está en su día 3 de neumonía, aquí está la neumonía. Si se fijan, no, se ve como parénquima pulmonar condensado. Sin embargo, le hacemos un ultrasonido y dentro de este parénquima pulmonar están estas áreas un poquito más hipoperfundidas y áreas que digamos, están empezando a necrosar, que se ven primero en el ultrasonido que en la radiografía. Permiso, voy a tomar agua. Entonces, acá tienen en el día 8, ya la condensación es más chica y recién ahí aparece esta área radiolúcida dentro de la condensación. Y ya en el día 21 lo que queda es esta pequeña imagen quística acá, de paredes muy finas, que esto se trata de un neumatocele secundario, una neumonía necrotizante. Los neumatoceles no son quistes verdaderos, son áreas donde ha habido ruptura alveolar, queda el aire atrapado, digamos, por un mecanismo de válvula, y esto se va a resolver con la cicatrización del parénquima pulmonar, o sea, no hay que operarlo, y esto sucede aproximadamente en días, digamos, después, incluso a veces hasta meses después que se resuelve este neumatocele. Acá tienen el control de este mismo niñito a los 3 meses, donde ya no tiene su neumatocele, a los 3 meses post-neumonía. Este es otro caso que también puede traer dudas dentro de los diagnósticos diferenciales de las lesiones quísticas. Es un absceso pulmonar y lo que es característico de estos abscesos en imágenes, bueno, los antecedentes de estos niños que están cursando con cuadros clínicos que son como característicos de fiebre. Y en las imágenes lo que vamos a ver es una cavidad con una pared gruesa, con realce periférico, y con unos conglomerados adenopáticos, ya sea en los ilios pulmonares o en el mediastino. Y esto nos permite un poco hacer el diagnóstico diferencial con una lesión congénita previa. Este es un caso antiguo también, pero que es un caso que demuestra si se fijan, estas lesiones quísticas que tenía este niñito, que estaba en seguimiento por estos quistes pulmonares y por quistes renales bilaterales, que son quistes que en su seguimiento se dieron en esto que es sólido. Nosotros por imágenes no podemos diferenciar mucho. Esto se trata de un blastoma pleuropulmonar, que en el minuto que se operó ya era tipo 3 porque era sólido, pero los estuvimos siguiendo durante años y esta era su forma de presentación. O sea, bien parecido al quiste, por ejemplo, de la niña de 8 meses que yo les mostré.
Sin embargo, hay una diferencia. La diferencia está en que estos quistes no eran un quiste único, sino que eran varios quistes. Entonces, cuando nosotros como radiólogos nos enfrentamos a quistes pulmonares, por ejemplo, los que debutan con neumotórax o los que son múltiples de localizaciones bilaterales, entonces les sugerimos a ustedes que no podemos hacer nosotros por imágenes el diagnóstico diferencial con un blastoma pleuropulmonar tipo 1. Y esto es un poco que algunas MAC nosotros no las podemos distinguir por imágenes de este blastoma pleuropulmonar, que fundamentalmente las tipo 1 y las tipo 4. Entonces, para ya ir finalizando estos otros dos casos, este es un caso de una lesión que tiene un componente más bien sólido, pero además tiene quistes, que se hizo el diagnóstico antenatal y que tiene esta arteria que lo irriga. Aquí nace, se le hace la tomografía con ángulo y se ve que tiene una arteria que irriga esta lesión desde la aorta y el drenaje lo hace a través de una vena pulmonar. Esta lesión en la anatomía patológica fue un secuestro extralobar. El punto es, vuelvo y reitero un poco lo mismo. Nosotros, si por ejemplo le hubiésemos podido decir lesión híbrida o max secuestro o lo que ustedes quieran, pero en realidad en la anatomía patológica lo que dijo, a pesar de tener quiste, que esto se trataba de un secuestro puro. ¿Ya? Entonces, un poco reitero, nosotros muchas veces, yo prefiero al menos ser bastante descriptiva, que permita a ustedes tomar decisiones, pero no estarme encasillando en un diagnóstico exacto. Lo otro es que característicamente se describe como que si uno tiene una lesión en la base izquierda o basal, que compromete todo un glóbulo, es más característico de las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Esto es cierto, pero no tanto. Efectivamente, es mucho más frecuente en las bases, pero aquí tienen un caso de una lesión tipo 2 que está comprometiendo no no el lóbulo, no los lóbulos basales, no los lóbulos inferiores, y que lo que sí es altamente, nos orienta a nosotros a malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar, es el hecho de que sean unilobares unilaterales, pero no porque esté, digamos, manifestándose en el lóbulo superior, no vamos a plantear nosotros esto, si bien están más descritas en las bases. Y eso era lo que le tenía que mostrar y ahora voy a dejar de compartir para las preguntas y comentarios. A ver, me perdí. Gracias, Doc. Voy a esto. Lisbeth, hola, Jorge Godoy por acá. ¿Cómo Hola, estás? Buenos hola días. Jorge, muy bien, buen día. Oye, hoy muchísimas gracias porque no es fácil exponer de manera tan clara un enfoque radiológico a nosotros que somos cirujanos y que necesitamos el constante apoyo de ustedes. Y creo de que nos diste una mirada más general, como tú muy bien dices, más descriptiva que de clasificación, que Iván probablemente me va a corregir y nos va a contar un poco la historia, pero al final yo creo que estamos en un constante buscar o búsqueda de una clasificación y a lo mejor es inclasificable y es un espectro todo esto, ¿no? Bueno, Y eso es lo que dice, doctor, la literatura radiológica de los últimos años. claro, entonces, muchas gracias por eso. Te quería hacer un par de preguntas a propósito del estudio inicial. Y quiero preguntarte por el tamaño del niño y por el rendimiento del angiotac para estos casos en un niño de 1,5 kilos, 2 kilos, 4 kilos. Esas angiotac, desde el punto de vista técnico, para que nosotros aprendamos, ¿pueden ser sin anestesia? ¿O la simple ventilación o la frecuencia cardíaca del niño pueden entorpecer un análisis detallado como necesitan ustedes para evaluar una imagen de estas características? Bueno, doc, todo depende, y depende de qué tomógrafo estemos hablando. Los tomógrafos en 3 segundos está lista
una tomografía computada. El problema técnico de las tomografías computadas, como yo les decía, y usted sabe que hemos tenido casos en conjunto de ver estos niños tan chicos, es lo que les comenté. Muchas veces nosotros necesitamos el contraste en estos niños, por ejemplo. Imagínense un niño que pesa 1 kilo y la dosis de contraste por un angiotag es 12 C por kilo. O sea, es difícil, es un reto desde el punto de vista técnico hacer estos niños. Pero bueno, estos tomógrafos que son modernos, de múltiples canales, tenemos un barrido en menos de 3 segundos y por suerte con una dosis de radiación que equivale a una radiografía de tórax, ¿ya? Así. Entonces, Perfecto. Pero un así recién que nacido en 3 segundos puede tener 2 ventilaciones. A eso va mi pregunta. exactamente, sí, no, es ¿Eso, difícil, eso es un reto, molesta? sí, eso es un reto para el anestesista, por eso le digo que depende. Nosotros hemos O tenido, sea, por eso digo, en un niño de 1,5 kilos, 2 kilos, es para no perder el recurso y para no irradiarlo en forma innecesaria ni ponerle contraste en forma innecesaria. O sea, la pregunta es, voy a poner un caso, en un niño de 2 kilos, necesito hacer un angiotac para estos efectos. ¿Lo pido con anestesia o sin anestesia? ¿Necesitas esa apnea de 3 segundos o no? o sea, depende, depende de lo que estemos hablando, porque muchas veces nosotros, si lo que queremos estudiar es una lesión pulmonar como esta, la verdad es que si nos queda el resto del parénquima pulmonar expirado, eso no importa. Perfecto. Eso no importa. Entonces sí, pero lo que La vasculatura la no se va a vasculatura no modificar. se va a modificar, entonces si nos queda expirado, no importa. El punto Perfecto. que nos pasa a nosotros con esto no es el caso y ahí disculpe que lo saque a colación también con ustedes que no ven, es cuando nos piden estudiar en estos niños parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar es mucho más difícil porque ahí sí necesitamos la inspiración. Pero en estos casos, cuando tengo que estudiar una lesión pulmonar, que lo que necesito ver es vasculatura, caracterizar lesión, si el parénquima que está al lado me queda colapsado, no importa. Ese es el Perfecto. punto. Clarísimo. Clarísimo. Iván, Yo tenía una pregunta, Doc. ¿alguna pregunta, Iván? ¿Algún comentario en el chat? ¿Hay Yo alguna tenía, pregunta, Vali? no, yo tenía Dale. una pregunta, yo. No, me Eh, ayudó mucho la doctora Adelanto así. Doc, a mí me quedó una duda como sobre la resonancia magnética fetal. Como que dijo que prefería que estuviera, o sea, preferiría que se hiciera resonancia magnética fetal para evitar después tomarle el escáner en el fondo cuando recién nacen. Pero no Sí, hemos eso siempre lo digo, y es verdad. Pero, sí, digamos, esa es como el ideal de nosotros los sí. radiólogos pediatras, pero la realidad, hay un estudio que se hizo no hace mucho de que, de esto, porque venimos haciendo resonancia fetal hace 25 años, 25 años y en el mundo 30. Pero la realidad es que a pesar que le hacemos resonancia fetal, igual, y no solo en Chile, en el mundo entero, le siguen igual pidiendo la tomografía computada postnatal. Entonces, la verdad es que a pesar de eso, se la piden. Entonces, digamos, es quizás hay que quizás hacer más estudios, mostrarles más a ustedes y que pueda haber que hay una equivalencia entre esa resonancia fetal tardía, es decir, no la resonancia fetal que se hace para tomar, digamos, hay, no sé, de hernias diafragmáticas, que son a otras edades estacionales, pero sí cuando hay malformaciones pulmonares, hacer una resonancia fetal al término del embarazo, el estudio puede ser equivalente, las imágenes, a hacer una tomografía computada postnatal. Y ahí nos evitamos todo el problema que el doc nos estaba preguntando, de la radiación, del anestesista y por cual. Quizás es como porque no es tan fácil interpretar las imágenes de la resonancia, como que se necesita uno como mucho más entrenado que para mirar, uno está más acostumbrado a mirar escáner. Quizás es como Eso que- puede ser.
Eso puede ser es un punto, pero yo creo que ya las resonancias han mejorado y la calidad de una resonancia fetal actualmente, y sobre todo al término del embarazo, son resonancias de alta calidad. Y usted además, nosotros pasan con nosotros, le mostramos resonancia, ya no es para ustedes yo creo que ya no es un terreno desconocido la resonancia, eso era hace unos años atrás, pero ahora ya no. Ya saben, muchos de ustedes saben mirar resonancia, de hecho llegan y nos dan la pelea. con la resonancia. Así que, sí. Bueno. No sé si hay alguna ¿Algún otra comentario? comentario, duda. ¿Alguna otra duda? El rol, Lisbeth, me gustaría que nos aclararas el rol, a tu juicio, así en resumen, de la ecografía. Hay gente que nos acompaña de diversas partes, veo gente de Ecuador, de Perú, y a lo mejor no hay un resonador, ni siquiera un escáner, pero sí puede haber una radiografía y una ecografía. ¿Tú le ves algún rol? Sí, ¿Orienta? sí, orienta, sí, Cuéntanos un de poquito. todas maneras, sí. Mira, en ese caso, por eso les traje ese caso que inicialmente una alternativa es hacerle la ecografía digamos, si las lesiones pulmonares, nuestro problema con la ecografía y el pulmón es que tenemos el aire, que no es amigo del ultrasonido, que no, digamos que los haces de ultrasonido no pasan ahí a través del aire, pero si la lesión está lo suficientemente cerca de la pared torácica o cerca de las estructuras mediastínicas, podemos mirar las lesiones con ecografía y podemos caracterizarla, podemos ver, digamos, caracterizar los quistes, el tamaño, y sobre todo usando Doppler podemos evaluar, como les decía, nosotros hay una curva característica de la circulación pulmonar y hay curvas características de la circulación sistémica, y nosotros podemos hacer Doppler y caracterizar estas lesiones, y con los ecógrafos que hay actualmente también son bastante buenos. Ahora, no sé si para la toma de decisión final es la ecografía, quedarse solo con la ecografía, ¿me explico? Porque igual hay limitaciones, o sea, si por ejemplo hay más lesiones que están ocultas por parénquima pulmonar periférico, no la vamos a poder ver. Entonces, yo creo que sí, que cumple un rol inicial, que es como para evaluar inicialmente las lesiones, sobre todo estas lesiones que son más grandes, pero no sé si en la toma de decisión final va a influir. Pero combinando radiografía con ecografía se hace un buen mix y más clínica, y ahí en el caso de que no hayan los recursos como para hacer tomografía computada, al menos no inicialmente. Jorge, Finalmente, una Jorge. última. Iván iba a decir algo. No, que justo es lo que conversaba Lisbeth. Nosotros hemos tenido también la suerte de, con la ecografía, que nos muestren el vaso del secuestro. Pero desde el punto de vista quirúrgico, planificación, nos gusta tener un buen mapeo, porque de repente Claro, no hay un solo vaso. Yo he tenido una claro. oportunidad que tuve 7 vasos viniendo del diafragma, cosa que si no lo sabíamos, se nos retraía uno y se nos podía sangrar en el abdomen, habría sido terrible, ¿te fijas? Por eso que uno quiere tener el mapeo angiográfico, que es lo que más ayuda para el cirujano. Sí. Lisbeth, como este es un conversatorio para residentes, me gustaría, porque encuentro extraordinariamente importante el caso que mostraste del enfisema intersticial, que es un concepto primero que es muy poco conocido, a veces incluso por los mismos pediatras o Los neonatólogos. neonatólogos, sí, sí. Es muy poco conocido y es deber de nosotros, los cirujanos, que ese niño no tiene un enfisema lobar congénito y que no tenemos que operarlo para sacarle un lóbulo Exactamente. del pulmón. Y me ha tocado, y probablemente a ti también, a Iván también, oponernos a una Sí. indicación quirúrgica viene del aneo. ¿Por qué no nos ilustras un poquitito más o muéstranos esa imagen, de verdad? Porque entre tanta imagen nos podemos haber perdido. Los voy a, ¿cómo se llama? Se Porque las de voy a verdad que es mostrar un de mensaje nuevo. súper potente Espérame, espéreme. Bueno, y yo creo que enfatizar en lo que tú muy bien pusiste. Es un niño que muchas veces tiene una radiografía normal, ¿de acuerdo? Y algo ocurre, el niño hace un evento asfíctico o depresión respiratoria, lo hiperventilan,
lo someten a hiperpresiones y pasan estas cosas. Y no necesariamente son con neumotórax. Ajá. Bueno, ahí lo están viendo. Ahí, eso. Sí, miren, bueno, no se los mostré el caso entero, pero este es un caso que muestro con bastante frecuencia, porque fue un caso que nos costó parar, como dice el doctor, la cirugía. Es un prematuro extremo. Los prematuros extremos, una de las cosas que hacen por digamos, por su condición fisiológica y su tratamiento de base, es hacer barotrauma. Y entre medio, claro, yo les mostré la radiografía 1 y la del día 21 donde aparecieron los quistes, pero entre medio de esos 2 días hay radiografía donde se ve enfisema intersticial, el típico enfisema intersticial lineal, y se ve con mayor compromiso ahí de este lado derecho. Entonces, estos niños que hacen estos barotraumas, a veces el aire que sale hacia hacia el intersticio, bueno, pues vienen los macrófagos, etcétera, y como que lo encapsulan allí y se forman estas grandes cavidades aéreas de aire contenido en el intersticio que tienen diferentes formas de presentación. Hay algunas que son como esta, que se las traje porque se parece mucho más a una malformación congénita de la vía aérea pulmonar, pero hay otras que son más como uno o dos áreas con aire o eso. Pero digamos, no es una malformación congénita pulmonar esto, es una consecuencia del barotrauma. Y estas paredes que ustedes ven acá están dadas por esto, porque los macrófagos van y como que encapsulan este aire que está en el intersticio. Y por imágenes, o sea, si a mí me muestran esto y no me cuentan la historia y me muestran solo esta tomografía, yo tengo que plantearlo como primera posibilidad. Esto es un niño que tiene todo su pulmón con estas imágenes, estas bandas densas, estas imágenes pseudoquísticas que son características de las displasias broncopulmonares en prematuros extremos, que digamos por toda la fisiopatología de la displasia broncopulmonar. Y que además la imagen, o sea, estas cavidades aéreas tienen lógico, aquí yo les estoy mostrando 3 fotos, pero si uno sigue esto en el visualizador de imágenes, se da cuenta que todos estos puntitos blancos corresponden a los vasos y que el aire está disecando estos vasos. Por tanto, esto es lo que el enfisema intersticial persistente, aquí hay una imagen, una reconstrucción así como muy wow, pero en realidad no aporta nada, lo que nosotros hacemos el diagnóstico es más que nada con esto, y es eso. Como les decía, hay series que muestran que en estos casos hay hacerles seguimiento a estos enfisemas, incluso se van achicando, van desapareciendo, van mejorando. Y hay otros casos de la literatura donde ya por el volumen han sido operados. Pero en realidad, como dice el doctor, estos casos no se operan y no es una malformación congénita, no es un enfisema lobar congénito. No les traje caso de enfisema lobar congénito, pero el enfisema lobar congénito, imagínense, es la misma arquitectura pulmonar que se preserva, pero hay más aire, se ve el pulmón más negro, las estructuras vasculares un poco más separadas, porque hay atrapamiento aéreo, pero no es esto. No es esta la forma de presentación de un enfisema lobar. No sé si con eso aclaro un poco más. Jorge, Y muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, Dale, Iván. se escucha, sí, nos salimos un poco del tema, Lisbeth, pero en realidad este es un tema bien interesante porque si consideramos las diferentes escuelas, si uno lee la literatura americana, son más proclives a operar que lejos que la literatura europea. Hay un trabajo interesante de Donnelly, ¿ya?, que muestra las diferencias entre uno y otro continente, ¿ya? Y lo que pasa es que uno las espera, nosotros hemos tenido, y como dices tú, cuesta convencerlos que no se operen, pero si uno ve la imagen y muestra a Lisbeth, yo no sé cuánto tiempo lleva el niño con eso, uno le cuesta estar tranquilo para no operarlo, porque la mayoría uno trata de no operarla, pero ocasionalmente la lesión no regresa y está dando un componente importante que no deja expandir el resto del pulmón, a veces la tentación es a operarla. Sí, Los pero si americanos se en eso fija, son mucho más frecuentes.
Lo sé, pero si se fija, Doc, acá el niño no tiene tanto efecto de masa de la lesión sobre el pulmón, no hay tantas atelectasias. Claro. Es un pulmón que está mal, o sea, este niño, Sí, su problema es su displasia broncopulmonar, no sí, estas lesiones. nosotros presentamos uno y la radiografía de control es tardía, al año, 2 años, nadie podía pensar que habían tenido enfisema intersticial. Impresionante cómo cambian. Sí. Ese Ya, está pues, en muchas una gracias, Lisbeth. JR. Bueno. Bueno, Eh, un gusto haberlo compartido y espero que, digamos que esto como mensaje final, el trabajo en conjunto y el hecho de que nosotros muchas veces seamos y tenemos que ser mucho más descriptivos que tratar de encasillarlos a ustedes y de encasillar nuestro caso en algo cuando todo esto es un espectro de presentaciones. Eso, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ali, presenta al doctor. Bueno, sí, gracias, doctora. Yo también pienso que nosotros también tenemos como que acostumbrarnos un poco más al lenguaje radiológico y como fijarnos más en esas descripciones que porque al final uno nunca sabe quién está informando la imagen que queremos ver. Ahora vamos a seguir con la presentación del doctor Alcolado. El doctor Alcolado es cirujano pediatra del Hospital Roberto del Río y de la Clínica Alemana y nos va a presentar más del punto de vista quirúrgico nuestras malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Le doy la palabra a Doc. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Cuando yo recibí esto, dije, ¿dónde es la fiesta? ¿Ya? Bueno, hoy día va a ser la fiesta de la malformación pulmonar en día sábado para que todos tratemos de aprender cosas, que es muy interesante, y felicitar a Lisbeth por la muy buena y linda presentación. La fiesta es por el Día del Médico, Iván. Sí, también, exactamente. También habíamos conversado anteriormente que es el Día del Médico. Muchas felicitaciones para todos y todas. Bueno, el tema de las malformaciones pulmonares viene complejo en el fondo porque tanta cosa que se habla y se enredan un poquito. Y este tema ofrece una visión de una multiplicidad de áreas patológicas intratorácicas congénitas que se extienden desde la vía intrauterina, como decía Lisbeth, hasta la adolescencia. Y desde la perspectiva de los primeros años de este siglo, hay cosas que han cambiado y otras que han permanecido igual. Y nombres van a encontrar mucho: malformación torácica congénita, malformación congénita de la vía pulmonar, malformación congénita de las vías aéreas pulmonares, como la más usada, pero van a encontrarse muchas cosas muy parecidas. Y abarcan una amplia gama de trastornos de malformaciones que anteriormente las conocíamos como malformaciones aneumatoide quísticas, secuestros pulmonares, atresia bronquial, quiste broncogénito, enfisema congénito, y la frase malformación torácica congénita, como dice Ebert, ya es un término genérico para un número de anomalías del desarrollo que incluyen para él las lesiones enquimatosas, que son la malformación aneumatoide, los secuestros y los enfisemas, y otras anomalías menos frecuentes como los quistes broncogénicos y quistes de duplicación. Y es un término que ha costado cambiarlo un poco. Y todas están interrelacionadas unas con otras, eso es importante. Y si bien esto da la sensación de que puede haber unos progenitores comunes, hay suficiente diferencia entre cada sector patológico, por lo que algunos autores conservan la nomenclatura clínica. Eso es lo que vamos a decir. Lo mejor es describir y caracterizar. Por ejemplo, los secuestros son desde el punto de vista clínico, observacional y imagenológico, como mostró ella, muy diferente a una malformación aneumatoide quística, por lo que uno debería seguir siendo estricto en el enfoque médico clínico para poder diferenciar una de otra. Y en eso no hay acuerdos generales todavía. Y todas actualmente se engloban como malformaciones pulmonares congénitas de la vía aérea. ¿Ya? Y dicho término comprende todas las patologías pulmonares fetales sin depender del diagnóstico histológico. Eso es importante, porque no tenemos diagnóstico histológico inicialmente, y se utiliza para referirse tanto a lesiones prenatales, como mostró Lisbeth, ya, como postnatales. ¿Ya? Estas anomalías se caracterizan histológicamente por la presencia de quistes múltiples dentro del parénquima pulmonar, ¿ya? De apariencias heterogéneas, ¿ya? Y así apareció un nuevo término que se le ha llamado la lesión híbrida, porque tiene un poco de cada cosa. Y se refieren a malformaciones congénitas con superposición anatómica y o histológica entre una malformación aneumatoide y un secuestro pulmonar, por ejemplo. ¿Ya? Como sucede, ¿ya?
hay una lesión con un riego sanguíneo normal, pero un aspecto histológico compatible con una adenomatoide quística congénita. ¿Ya? Y por razones de referencia a los términos que se estaban usando, uno en general de repente los sigue usando. Varios estudios insinúan que hay un patrón defectuoso desde proximal a distal de la vía aérea pulmonar y una alteración del epitelio, con una sobreproliferación y dilatación de los bronquíolos terminales y ausencia de alvéolos normales. Y eso hace que el espectro sea muy amplio y con interacción defectuosa entre el epitelio y el mesénquima subyacente durante el desarrollo pulmonar. Por eso tenemos tanta variedad, ¿ya? Y esto da como resultado que haya vías respiratorias no ciliadas y tejido pulmonar de arquitectura normal, con alvéolos defectuosos o ausentes que favorecen las infecciones recurrentes cuando se dejan evolucionar. Y formación de quistes que están conectados al sistema bronquial normal, que hace que se insuflen de aire postnatalmente, pero a excepción del secuestro extralobar. ¿Ya? Él nos mostró como inicialmente están con líquido amniótico, pero poco a poco se van aireando. ¿Ya? Y se han determinado una serie de etapas en la formación de este problema, y tenemos la etapa embrionaria, que es entre la cuarta y la séptima semana, la pseudoglandular, que va hasta la 16, la canalicular, que le sigue hasta la 23, y la sacular, que es de la 24 a la 38, finalmente la alveolar, que esto es importante, que es poco antes del nacimiento, extendiéndose hasta los primeros años de la vida. O sea, inicialmente se decía que hasta los 4 años se multiplicaban los alvéolos, y actualmente ya hay trabajos que muestran hasta los 8, y otros trabajos también contradictorios, lamentablemente. Simplísticamente uno podría explicar que serían distintas noxas, siendo el momento en que se produjo la noxa, ¿ya? Y su extensión y compromiso, ya sea de la vía aérea o de la trama vascular, ¿ya? Pueden finalizar en diferentes malformaciones, ya sea de la primera, de la vía aérea, o de la trama vascular propiamente tal. Y eso hace que tengamos, por ejemplo, ya una genesia pulmonar completa o parcial, como muestra esa foto y le mostró Lisbeth, ya, o que tengamos ya una pequeña noxa con continuidad del desarrollo distal del árbol traqueobronquial pulmonar y vascular, y al medio, entre comillas, se nos quedan los quistes broncógenos. ¿Ya? O también que hay una detención en el desarrollo vascular pulmonar con mantención del desarrollo del árbol bronquial irrigado por el sistema arterial sistémico que no involucionó, y eso explicarían los secuestros. ¿Ya? O también lesiones periféricas del árbol bronquial y principalmente alveolar que se producen al término del desarrollo y que explican lo que se llamó el enfisema lobar, actualmente denominado biodescifración pulmonar, como explicó Lisbeth. ¿Ya? Y la disrupción del árbol traqueobronquial en la fase pseudoglandular o canalicular, ¿ya? Con mantención del sistema vascular, da la lesión quística más frecuente, conocida antes como la malformación adenomatoide quística. Y ahí tenemos una imagen anatomopatológica. También ya nos adelantó Lisbeth la clasificación, ¿cierto?, de la malformación adenomatoide quística, en las diferentes etapas, que no la vamos a repetir, ¿ya? Y tenemos lesiones 1, tenemos lesiones 2, lesiones o lesiones 4, que son muy poco frecuentes, y vean los gigantes quistes, ¿ya? Este chico se hiperinsufló en un par de días y llegó muy comprometido al hospital. No es infrecuente encontrar entonces lesiones híbridas, que contienen elementos de lo que llamábamos malformación adenomatoide quística y de secuestro, por variantes en la génesis embrionaria, ¿ya? Y comparten un origen embriológico común y representan un espectro de anormalidades del desarrollo pulmonar fetal, ¿ya? Con superposición significativa, ¿ya? De tal manera que nos podemos encontrar con pulmones anormales, con vascularización normal. Y esos son más frecuentes la malformación congénita de la vía pulmonar o las hipersensibilizaciones lobares. Por otro lado, nos podemos encontrar con pulmón normal, con vascularización anormal, y nos dan las diferentes malformaciones arteriovenosas. Y eso hace que tengamos un espectro tremendo entre un pulmón anormal, y encontramos todo el espectro de las lesiones, y eso hace que muchas veces nos confunde, y por eso muy bien explicó Lisbeth que hay que describir y caracterizar, porque hay mucha superposición de elementos entre ellos. Se han propuesto que la obstrucción de la vía aérea en útero podría resultar de un desarrollo pulmonar con diferentes patrones de malformación pulmonar según el nivel, el momento en que se produce y el grado de obstrucción, ¿ya?
Y si bien existe evidencia histológica de atresia bronquial periférica o estenosis asociado con todos los tipos de malformaciones pulmonares congénitas, varían de acuerdo al modo, el momento de estos incidentes todavía está un poco claro, lamentablemente. Y eso nos complica un poco. Ahora, con la ecografía prenatal que explicaba Lisbeth, la mayoría de las anormalidades pulmonares se pueden detectar a las 20 semanas de gestación y aparecen en la ecografía fetal como una lesión microquística homogénica hiperecogénica o macroquística heterogénea con quistes de apariencia hipogiagénica. ¿Ya? Lo más importante es que el obstetra lo describa, ¿cierto? Y en los países desarrollados, más o menos el 90% de las anormalías pulmonares se detectan ya fetalmente. Muchas de estas lesiones habrían retrocedido, se dijo por un tiempo, y algunas incluso desaparecieron en la ecografía y en la radiografía postnatal, pero en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Es preferible describir la lesión que categorizarla con un diagnóstico, porque los obstetras que interpretan las imágenes prenatales no deben intentar hacer un diagnóstico histológico, porque eso lleva a confusión del clínico, del radiólogo, que lo va a ver después, del cirujano que lo va a operar, y para la peor, para de los padres. Hay lesiones hiperecogénicas de malformaciones de la vía pulmonar que finalmente corresponden a una atresia bronquial o un enfisema lobar congénito en la nomenclatura antigua. Y eso hace confusiones que nos complican un poco. Lo importante entonces es en la parte fetal, que ya lo explicó muy bien Lisbeth, ¿ya? Es que sepamos cómo es el volumen de la lesión, dónde está ubicada, qué tipo de icosinidad tiene. Y algo muy importante, como fue en la presencia de suministro arterial sistémico, ¿ya? Y en la evolución, saber si hay un desplazamiento mediastínico con o sin derrame, con o sin ascitis, u otros signos de hidros que deben informarse en el ultrasonido, para saber la evolución de cómo va a ir el crecimiento. ¿Ya? Cualquier cambio de tamaño es importante que se nos avise, hasta que estén preparados. Pesquisar la presencia de un suministro arterial aberrante también es importante, lo que podría corresponder a un secuestro, ¿cierto? O a las denominadas lesiones híbridas. Y lo más importante es que detectar cualquier compromiso del feto, ¿ya? Porque no solo el órgano, sino que el feto en sí mismo, ya sea por desplazamiento mediastino, compresión del corazón o hidropesía fetal debido al efecto masa, ¿ya? Y en algunos centros la resonancia fetal se realiza de rutina después de detectar la malformación en la ecografía. Es lo ideal, como decía Lisbeth, y lo más cerca al nacimiento, cosa que no nos sucede siempre. ¿Y qué es lo que pretende esa resonancia? Es evaluar y confirmar la lesión, desde luego. Otra cosa importante es descartar otra malformación. ¿Ya? En general, las malformaciones aumentan de tamaño hasta el 26-28 semanas, donde alcanzan su meseta, ¿ya? Y con frecuencia se vuelven más pequeñas a partir de entonces, lo que engaña un poco a pensar algunos que desaparecen. Y hay varios índices predictivos de hidros que piden la relación del tamaño de la lesión con la cabeza o con respecto al tórax, y uno puede tener ciertos índices que pueden ayudar a tener algún grado de pronóstico. ¿Ya? Y en general, las lesiones que ya están fetales con quistes dominantes se han usado derivación tóraco-amniótica intrauterina exitosa, y en las microquísticas, con el uso de corticoides, se han logrado resultados alentadores. Y eso depende de cómo fue avanzando, cómo está la lesión, no se hacen todas, obviamente. Y esta es una cosa muy interesante, un colega obstetra, el doctor Waldo Sepúlveda, que embolizó intrauterinamente de un secuestro, ¿ya? Y vean ustedes, al 5.º día evolucionó muy bien. Eso está hecho hace mucho tiempo, está publicado en el Journal of Ultrasonido. Antiguamente, la presencia de las lesiones de las malformaciones pulmonares era de 1 en 25 a 35.000 nacidos vivos. En el momento actual, con el uso sistemático de la ultrasonografía, asociado a la mejoría de la calidad de imágenes, la presencia es aproximadamente 1 por 7.200 nacimientos en Europa y 1 por 2.500, 2.700 en Norteamérica. Ya influye mucho en la conducta de aborto en algunos países, y eso hace que las estadísticas sean distintas de una parte a otra. Ya hay una serie de organismos de red de registro de base poblacional para la vigilancia epidemiológica de anomalías congénitas. La europea registra 43 registros en 23 países y cubre el 30% de toda la población europea. Y ellos sí, en los últimos años, su incidencia estimada de malformación aneuploides quística es 1 por 10.000, por lo mismo que expliqué anteriormente. Y de esa malformación es la más frecuente del grupo, que tiene un cuarto de los niños de todas las malformaciones son por lo que llamamos malformación aneuploides quística. En la era sin diagnóstico prenatal, esto solo se realizaba cuando los pacientes presentaban a diferentes edades de su vida síntomas,
Y es lo que vivimos, Jorge lo tiene que saber muy bien. Los más jóvenes no han vivido esto, porque en realidad ahora es muy raro encontrar lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? ¿Ya? Y debutaban por distrés respiratorio, o más frecuente por infecciones como neumonias graves, que a veces evolucionaban a un absceso pulmonar, o a neumonía de repetición en el mismo lóbulo, lo que nos hacía pensar y estudiar una inflamación. Y ese era el debut de los niños en el siglo pasado, ¿ya? Y en este grupo, la decisión de extirpar quirúrgicamente la lesión de los niños sintomáticos no tenía ninguna duda, ¿ya? Porque vamos a ver después que hay algunas contradicciones más adelante actualmente por diagnóstico prenatal. Y en esa oportunidad hicimos con Julio Aguirre, la doctora Tunate, el patólogo el doctor Veloso y la kinesióloga nuestra, la doctora Sotomayor, un estudio sobre 56 pacientes con malformación y lo presentamos al Congreso de la World Federation que fuimos en Buenos Aires, probablemente Jorge sabe, ¿ya? Y eso fue en el 2007, ¿ya? Y encontramos lejos la malformación hemorrágica, que era la más frecuente, pero fíjense cómo se encasillan los síntomas. Los enfisemas eran por distrés, los secuestros intralobares por infecciones, los quintos hipertogénicos por tos. En cambio, las malformaciones hemorrágicas tenían espectro de distrés, infección, o de distrés y infección más una u otra. ¿Ya? Lo mismo que la forma de presentación, nosotros en esa época solo teníamos 6 casos de diagnóstico prenatal, ahora eso ha aumentado mucho por suerte, ¿ya? Y en cuanto a la edad media de presentación, también se enquistaban más o menos en el mismo lugar. Los enfisemas lobares eran precoces, los secuestros intralobares eran más tardíos, los quistes broncogenés eran mucho más tardíos, y las malformaciones meteoriquísticas estaban al medio. ¿Ya? Y la edad de presentación del distrés, obviamente el niño pequeño, la infección más distrés, el niño un poquito mayor, ¿ya? Y la infección a la repetición en niños mucho mayores. Y era muy como que se encasillaban perfecto. Se fijan que cada grupo se encasillaba, salvo la malformación meningitística que había del espectro del diagnóstico prenatal, hasta niños que debutaban como escolares, preescolares. De tal manera que estaban como bien clasificados en presentación, en sintomatología, etc. ¿Ya? Ahí tienen lo mismo en la sintomatología. El enfisema era el distrés, el secuestro de la infección, los quistes eran por tos, ¿ya? Hallazgo eran poco, y prenatal eran los extralobares. En cambio, la malformación meningitística tenía todo tipo de sintomatología. Entonces, eso ha cambiado radicalmente con el uso de la ecografía fetal y la resonancia que ya se mostró. Y lo más importante es que a los padres de estos fetos se les debe indicar que la reducción del embarazo debe ser un centro terciario, con experiencia quirúrgica pediátrica, ya que hay 3 escenarios que se pueden presentar al nacer. El ideal, ¿cierto?, es la situación más frecuente, es que la malformación sea asintomática al nacer, y eso es bien frecuente. ¿Ya? Si la ecografía de tórax es normal, los neonatos pueden ser dados de alta a su casa después del nacimiento con indicación de regresar. Estamos hablando de asintomático. ¿Ya? Y en general, la pauta que hacemos es tomografía computarizada con contraste intravenoso a los 3 a 6 meses o 12 meses. ¿Ya? Y muy raro que tengamos, lo ideal, que tengamos una resonancia tardía de fetal. Antes, en caso de presentar síntomas como estrés respiratorio e infección, que deben ser muy bien explicados a los padres. ¿Ya? Y en eso hay que tener consideraciones, si el niño va a estar muy cerca, que se nos viene el invierno encima, para operarlo antes, etc. ¿Ya? Es importante destacar, una cosa importante es que si la radiografía de tórax hay desviación de mediastino, aunque no se vea patología en el parénquima pulmonar y el recién nacido se encuentra sintomático, es un niño que se debe observar en la unidad de cuidado intensivo neonatal, ¿ya? Y considerar la necesidad de una cirugía precoz, porque puede estar, si lo inicial, ese pequeño desplazamiento, y después empieza la sintomatología. Si estamos hablando de que la radiografía tiene que estar normal para que uno lo pueda mandar a la casa al estudio diferido. El segundo escenario es menos frecuente, que esta malformación ya es grande, con desplazamiento mediastínico leve a moderado, y que en general presenta estrés respiratorio al nacer. Ya este escenario es distinto, y por lo que requiere una estabilización en la unidad de cuidado intensivo neonatales, estudio por imágenes, resección dentro de las primeras horas o días, y habitualmente, por estar en distrés respiratorio, se hace por abordaje abierto, pero aquellos colegas que tienen la experiencia suficiente y tienen todos los elementos, a veces parten haciendo la actividad. Le dije, ¿por qué no pedir la historia? Ahí vamos a avanzar los formatos. Y la María dice, ¡pum, pum! Excepcionalmente se presenta el tercer escenario, en que la malformación permanece muy grande hasta el momento del nacimiento, causando una desviación importante del mediastino,
con o sin hidropesía. Y estos fetos deben obligatoriamente nacer por cesárea en un centro quirúrgico capaz de efectuar una lobectomía inmediata, en general puede ser toracotomía, porque es una situación de estrés muy importante, ¿ya? U ocasionalmente por el procedimiento útero intraparto, dado que estos neonatos no deberían ventilarse para que no se descomprima, para que se les descomprima su tórax. No deberían ventilarse para que se agravan más y descomprimirlos rápidamente. Hoy en la mayoría de los países se investiga prenatalmente, llegando a algunos centros una detección de al menos un 94%. O sea, siempre vamos a tener algunos pocos casos que no pueden presentar después. Y aunque la mayoría de los fetos permanecen asintomáticos, una pequeña proporción con lesiones muy grandes pueden desarrollar el desplazamiento mediastinal, hidropesía o dificultad respiratoria al nacer. Y al igual que los niños mayores con malformaciones sintomáticas, la decisión del tratamiento de estos recién nacidos es fácil, ya que requiere un tratamiento quirúrgico más o menos urgente, los sintomáticos, no cabe duda. El problema que vamos a ver más adelante son los asintomáticos. Las malformaciones diagnosticadas prenatalmente necesitan una evaluación postnatal que incluya una o más imágenes de tórax, ¿ya? Como mínimo se habló, ¿cierto? Una radiografía con una ultrasonido con Doppler, ¿ya? Idealmente una tomografía computerizada, no tan idealmente una resonancia, y ojo que de repente depende de la malformación, usamos imágenes contrastadas de esófago, ¿ya? Imágenes contrastadas en general, digamos, y endoscopía. El objetivo de esta evaluación, cuando estos chicos ven la malformación, su vasculatura y si hay comunicación con el árbol tracobronquial. Y para descartar una comunicación al intestino anterior puede ser necesario estudio de contraste con esofagograma o idealmente una endoscopía que ayuda mucho. Además, todos los niños deben ser evaluados por trastornos congénitos asociados, siendo en estos grupos lo más frecuente la anomalía cardíaca. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de los recién nacidos son asintomáticos, con radiografía con mediastino bien centrado, pero la recomendación del tratamiento definitivo sigue siendo controvertida. Encontramos con algunos cirujanos que optan por un abordaje no operatorio y expectante, con un seguimiento clínico y radiológico a largo plazo, que es más de la tendencia europea, ¿ya? Y por el contrario, una tendencia más de Norteamérica, la mayoría refieren la activación quirúrgica profiláctica antes que aparezcan los efectos adversos como son infección, distrés y eventuales malignizaciones como fue el blastoma pleuropulmonar que se conversó previamente. Y hay argumentos para los dos grupos. Para el grupo que quiere ya hacer una quirúrgica en los asintomáticos y otros que no operan más que los asintomáticos. Entonces hay una falta del conocimiento exacto de la historia natural de las malformaciones pulmonares detectadas prenatalmente y existe una necesidad urgente de un enfoque sistemático de las malformaciones pulmonares congénitas con descripciones clínicas, patologías por separado y estructurar observaciones prospectivas para poder ofrecer un mejor asesoramiento pertinente a los padres a futuro. Y se necesitan más estudios para resolver otro problema que es el crecimiento pulmonar y la función pulmonar después de esta patología. ¿Ya? Y como la cirugía, como se señaló anteriormente, tiene un manejo bien establecido en los sintomáticos que obviamente requieren un tratamiento. ¿Ya? En apoyo de unidades de cuidado intensivo, confirmación del diagnóstico mediante tomografía y seguida de la extirpación quirúrgica. Ahora, una cosa importante que también se dijo anteriormente, la sensibilidad de radiografía de tórax inicialmente en el periodo recién nacido para detectar malformaciones es solo un 60%. Entonces esos chicos que antes nacían con diagnóstico prenatal de malformación de la vía aérea pulmonar, en la radiografía le encontraban una radiografía normal, muchos neonatólogos los mandaban a su casa sin ninguna indicación mayor, y muchos de esos después los veíamos nosotros con infecciones, etcétera, estaban con sintomatología. Por lo que uno no debe dejarlos evolucionar así, y es prescindible una tomografía computerizada entre los 3 y 6 meses como método de imagen definitivo para confirmar el diagnóstico postnatal de malformación. Las ventajas del grupo que opera es que técnicamente es más fácil, porque la edad es más avanzada, los 30 han tenido previamente infecciones, y se describe que en menores de 2 años, los que nos operan 5 a 10% presentan infección, y mayores de 2 años esa cifra aumenta hasta cifras tan altas como 15 a 43% de infección. Y tiene por lo mismo menor porcentaje de conversión y complicaciones, porque son cirugías relativamente más fáciles que cuando el niño ya ha tenido una infección previa. Otra ventaja teórica adicional que permite más tiempo para compensar el crecimiento pulmonar. Y por otra parte hay revisiones que han demostrado que la cirugía realizada en edad entre 36 meses previene complicaciones.
una neumotora por ruptura de algunos quistes, que son bajas, unos 5%, y la malignización, que es muy variable, varía entre las diferentes encuestas, entre las casuísticas entre 1 y 3%. En Chile son poco frecuentes, pero las hay. Dentro de los cirujanos que apoyan el tratamiento quirúrgico de pacientes asintomáticos hay un debate incluso también por el momento de la cirugía. Algunos dicen que tiene que ser precoz antes de los 3 meses versus los 3 a 6 meses, y otros dicen que prefieren la tardía entre los 6 a 12 meses. La vía de abordaje también se discute entre vía toracoscópica o abierta, y el tipo de resección también algunos colegas discuten entre lobectomía versus segmentectomía. El gold standard internacional en general actual es la lobectomía, toracoscópica idealmente. La segmentectomía es más insegura porque tiene el riesgo de lesiones residuales después de la resección. Personalmente me ha tocado que ha pasado, que hemos tenido que sacar un lóbulo porque inicialmente hicieron una segmentectomía. Las malformaciones no suelen ser visibles a nivel de la pleura. Uno mira la pleura, el parénquima, lo que ve, no ve nada patológico, y eso está más intrapulmonar y no lo ve cuando está en la cirugía, ¿ya? Y si estás por video, tampoco la puedes palpar, ¿ya? No puedes palpar, entonces uno se le pueden quedar lesiones, por eso que se recomienda mejor la lobectomía. Ahora, podría hacerse con un abordaje abierto, que indudablemente es otra opción, si no se tiene experiencia ni los recursos necesarios, idealmente hacerlo por videocirugía. Estándar entonces más bien la lobectomía, y la segmentomía solo puede ser aplicada para lesiones segmentarias pequeñas y bien definidas, o anomalía bilateral o multilobar, que te impida sacar varios lóbulos de esquema muy restrictivo. El grupo que dice que prefiere no operar los pacientes con diagnóstico prenatal y que están asintomáticos, argumentan que es sobretardar una no enfermedad. Y como expliqué anteriormente, esto es más de la escuela europea, no en todos los países obviamente, pero más de la escuela europea, ¿ya? Porque aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas en la cirugía, interpretan ellos que ya podemos tener más fístula, o sea que no es tan real con los métodos actuales, ¿ya? No haber evidencia de malignización asociada, porque hay trabajos que demuestran cáncer después de extirpada la lesión, que es un argumento que dan, y también los argumentos que ponen en riesgo el desarrollo neuronal del niño, porque la anestesia precoz y prolongada en los niños pequeños que no tienen una buena autorregulación circulatoria del cerebro, por no ser sensibles a la hipotensión, hacen que puedan tener cierto grado de daño. Eso todo está en criterio de observación todavía, ¿ya? Y el argumento negativo para ese grupo obviamente es que si tienen que controlar a largo plazo van a tener que hacer muchas imágenes con radiación, y estamos aumentando el riesgo por la radiación. Entonces la verdad es que la política, ¿ya? Teniendo en cuenta todos los aspectos, los pros y los contras de ambos grupos, la mejor recomendación en la actualidad es la política de la resección temprana, edad al menos 3 a 6 meses, lo ideal, ¿ya? Y como vimos, los escenarios son múltiples. El primer escenario es la observación y cirugía diferida. El segundo escenario, que nacen con cierto grado de estrés, estudio y cirugía precoz. Y el tercero es la cirugía inmediata con estudio básico. Y aquí les voy a mostrar unos algoritmos que hay respecto a esto. En los sintomáticos con distrés respiratorio, ¿ya? Y en la radiografía pueden mostrar desviación de mediastino, quiste pulmonar que cause desviación, herniación del pulmón contralateral, etc. Requieren obviamente un soporte ventilatorio, ¿ya? Tiene que ser una ventilación gentil. Recuerden que la malformación pulmonar puede provocar motores por daño por barotrauma. Una hipercapnia permisiva, ventilación de oscilación de alta frecuencia, un método útil también, ¿ya? Hay que hacer una estabilización preoperatoria de esos chicos, ¿ya? En alta frecuencia, óxido nítrico, drogas activas, membrana oxigenación extracopera, todo depende de la situación clínica de cada caso, ¿ya? El ideal para nosotros, si no tiene una resonancia reciente, que no se aclarado problemas, que se le haga una tomografía con densidad, porque la idea es tener el mapeo ocular, que es lo que más nos importa, ¿ya? Y nos permite determinar el tamaño, la localización anatómica, y si hay anomalía en la irrigación, que es lo que más nos complica en la cirugía, ¿ya? El ecodoppler es una alternativa buena porque también nos puede dar shunt de derecha a izquierda, ¿ya? Detecta la permeabilidad del conducto arterioso, si hay hipertrofia ventricular derecha o defectos congénitos cardíacos, y en hipertensión pulmonar permite evaluar el progreso y guía el apoyo cardiovascular y el uso inotrópico por el neonatólogo, ¿ya? Y en estos casos, una toracotomía, una vez estabilizado,
con manejo de la hipertensión pulmonar. Hay algunos colegas que si ven un quiste grande, parten con video, rompen el quiste, ¿ya? Y eso les da espacio para seguir trabajando, pero son casos excepcionales. Después tenemos el segundo escenario, que son sintomáticos, pues el distrés respiratorio es leve, no como el grupo anterior, ¿ya? Hay un compromiso respiratorio mínimo al nacer, o que progresa, o que aparece en el periodo lactante, ¿ya? Muchas veces la lesión es comparativamente pequeña, ojo, comparado con el resto del pulmón normal, causando poco problema postnatal. Y estos grupos necesitan sí la tomografía computada, un ecodoppler cardíaco urgente, ¿ya? Y van a la resección toracoscópica habitualmente y según las condiciones locales a una toracotomía, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un gran quiste, y aquí tenemos un quiste que la lesión es microquística sólida. En el caso de la izquierda, por ejemplo, una alternativa para hacerlo toracoscópico es entrar y romper este quiste. En romper este quiste y vaciarse, ya se nos va a producir un gran espacio y se puede hacer seguir la cirugía por videocirugía. Si no es posible, obviamente, hay que hacerla abierta. Este, en cambio, no vamos a poder romper todos esos microquistes, ¿ya? De tal manera que es imposible que podamos hacerla por video esa cirugía. ¿Ya? Vimos los dos escenarios, el escenario del distrés importante, el distrés leve, y ahora vamos a ver el escenario de los asintomáticos. Los asintomáticos diferentes, radiografía torácica prealta, ¿ya? Tenemos que estar normal, ojo, que si hay desviación del mediastino, ese chico no se puede ir al tiro, ¿ya? Estudio ambulatorio, ¿qué hacemos en el estudio ambulatorio? Generalmente entre los 3 y 6 meses, una tomografía, eco, lo hacemos, ¿cierto? Estudio endoscopía y estudio contrastado, estudio digestivo alto, si tenemos sospecha de alguna comunicación de la vía aerodigestiva, eco abdominal para descartar otras malformaciones, y eso se hace una resección toracoscópica entre los 6 a 12 meses habitualmente. ¿Ya? Y la discusión entre segmentectomía y lobectomía, nosotros particularmente en el hospital hacemos la lobectomía. Claramente la respiración depende en cierta medida, ¿cierto?, de la extensión de la resección pulmonar y el potencial de crecimiento alveolar, ¿ya? Por lo tanto, la capacidad de los niños para reemplazar el parénquima pulmonar, entre comillas, perdido, se cree que es por el crecimiento pulmonar compensatorio que disminuye con la edad, ¿ya? Sin embargo, la evidencia es escasa y los estudios han tenido resultados contradictorios. Hasta cierto punto, la sobreexposición del pulmón residual, la sobreexpansión, ¿ya?, contribuye a la compensación de la pérdida. Eso es lo que estamos todos convencidos, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que algunos registros prospectivos, como el registro del Midwest americano, ¿cierto?, que es un grupo de varios estados americanos que se juntan, o de algunos programas internacionales, ya nos puedan ayudar con evalúen las complicaciones a corto y largo plazo de las diferentes posturas, ya sea para la conducta quirúrgica como la de la observacional, para así obtener un tratamiento juicioso basado en evidencia para los niños con esta patología compleja, que todavía se discute mucho si hacer una u otra cosa. No sé si tenemos tiempo, yo tengo un caso que puede ser un poco interactivo, tiene un poco de diagnóstico diferencial. Jorge. ¿Escuchas, Jorge? No sé, No, la Vali, ¿es un como caso? ella está viendo el tema de los timings, Perdón. yo creo que antes de mostrar el caso, creo que sería bueno parar un pelito a las preguntas y ¿Ya? redondeamos con el caso. Ok. No sé si Vali, ¿hay preguntas? No, ¿Valentina? no han puesto preguntas estas, no sé si hay alguien que quiera tomar la palabra Ya, para hacer preguntas por el momento. sí, no hay problema. Saben que yo le voy a hacer una pregunta, Iván, es a propósito de la indicación y los timings. Y voy a hacer así, bien resumido, que después de todo lo que presentó, que entre paréntesis, muchas gracias, Ivana, está todo muy, muy claro. Si yo te dijera a ti, que yo te preguntara, ¿a quiénes y cuándo operarías una malformación pulmonar con diagnóstico prenatal, que hoy en día es un poquito lo más frecuente? ¿A quiénes y cuándo? Como concepto global. Bueno, los sintomáticos, no cabe duda que hay que operarlo, ¿ya? Pues el chico nace y está con distrés respiratorio, le toman la radiografía y tiene ya las lesiones características, y sabemos por la resonancia fetal Perfecto. que tiene la malformación, y si nos mostraron bien el mapeo, si se ve bien el mapeo vascular, perfecto, si no, sí, lo mínimo es hacerle un angiotac para poder establecer el Perfecto. mapeo vascular.
Y en los complemento, ¿ya? asintomáticos nosotros estamos haciendo en la escuela americana, ¿ya? Lo dejamos en evolucionar y le estamos haciendo la resonancia, la tomografía computarizada, la angio, entre los 3 y 6 meses, ¿ya? No antes, para no irradiarlo, y súper importante, algo que hay que recalcarlo, que sea con contraste, porque la verdad es que por ahí le toman al nacer, y no ayuda mucho porque no los vamos a operar al tiro, ¿ya? Y los vuelves a irradiar un tiempo y se lo han hecho sin contraste, nos ha tocado verlo en alguna institución. Sí, yo estoy de acuerdo con esa conducta también, ¿ah? Pienso que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, esperar en los asintomáticos hasta el tercer y sexto mes para hacer el estudio y ahí tomar la decisión. Em, pero la pregunta va al sintomático ahora, porque no todos son igualmente sintomáticos. Si yo te digo es levemente sintomático, moderadamente sintomático o muy sintomático, hay niños que están sintomáticos en el sentido que tienen un poquito de retracción y nada más, oxigenan bien y están todos bien. Y hay otros que terminan intubados. Entonces voy con el pequeñito que tiene una dificultad respiratoria leve o moderada. Tú lo operas al primer día, al tercer día, a la semana, le haces el angiotac, esperas un mes. Me gustaría esa parte. Claro, todo depende del caso, porque si el niño requiere de ventilación mecánica, yo creo que no tiene otra opción. Si el niño depende de oxígeno, tampoco tiene mucha opción. Si el niño no depende de oxígeno, es leve, es observable, podemos dejarlo hospitalizado varios días en la unidad de neonatología para verlo, ¿ya? Podemos esperar un poco, y si la situación va mejorando y viven en la misma ciudad, ¿ya? Que no vivan lejos, no vivan en el campo, podríamos dejarlo en observación y estarlo controlando. Pero si a la menor sintomatología o el mejor problema de oxigenación, es mejor operar. Sí, sí, yo concuerdo con eso y en general los enfisemas lobares suelen ofrecer el mayor desafío cuando se sobredistienden mucho o algunas malformaciones quísticas que atrapan aire, ¿no? Que de verdad a veces se transforman en una verdadera emergencia. Yo tiendo a pensar, producto de lo que uno tampoco tiene tantas experiencias de lobectomías en recién nacidos, pero entre lo que uno le ha tocado ver, escuchar y compartir con otros colegas, que en general, si el paciente permite, como tú muy bien decías, esperar 3 semanas, un mes antes de una lobectomía, un recién nacido se ve favorecido de una cirugía de estas características después del mes. Un recién nacido, un niñito de un mes, uno le hace una lobectomía y ese paciente puede ser extubado antes de las 24 horas probablemente. Un recién nacido de 1, 2, 3 días va a seguir la probabilidad de que ese pulmoncito posanestésico soporte una extubación es francamente baja y va a seguir intubado, sedado. O sea, el postoperatorio, esto es algo que también hay que considerar, de una lobectomía de un niñito de un mes es claramente mejor en todo sentido que una lobectomía en un niño de 3, 4 días, ambas toracoscópicas. Y es un elemento a considerar también. No cabe duda, y mejor incluso si uno lo opera entre los 3 y los 6, porque están Por mucho más maduros, por el supuesto. sistema circulatorio está mejor, ya responden más a la hipoperfusión cerebral, etc. Entonces no corremos esos riesgos. Doc, ¿y con los asintomáticos entonces finalmente van viendo caso a caso? Lo asintomático, primero se le toma solo la radiografía, ¿cierto? No le pedimos la tomografía al tiro como lo hacen en algunas partes. Nos entrevistamos con los padres y le explicamos exactamente la situación, ¿ya? Y le decimos todos los síntomas que tienen que fijarse y obviamente se le hace un seguimiento bien estricto. No es que después lo vamos a ver a los 3 o 6 meses, o lo controla el neonatólogo o el pediatra a la semana, a las 2 semanas, al mes, ¿ya? Y sucesivamente lo controla el cirujano, depende de la situación local de cada parte, o lo controla el equipo, que sería el ideal, ¿cierto? ¿Ya? De hacerlo en conjunto. Y ahí se va buscando la mejor fecha para el niño. ¿Ya? Ahí tratamos de llevarlo hacia los 3 a 6 meses. De repente nos pasa que por X motivo, sobre todo ahora en la pandemia, nos pasó con uno que no consultó a tiempo y terminó siendo como al año. Ya. Y Doc, entre medio se infectó.
Doc, mi pregunta va un poco porque hay algunas revisiones que dicen que como 2/3 de los pacientes van a tener involución de las lesiones y van a ser asintomáticos como durante su vida, como a lo largo de la vida. Entonces que quizás no sea como necesario operarlo. Claro, pues si tú a los 3 o 6 meses no tienes lesión, no lo operas. Pero si tiene lesión, difícil que siga. Yo tengo varios chicos que se han operado tarde, entre 2 y 5 años, y todos han tenido la misma historia: diagnóstico prenatal, radiografía normal, ya, chao para la casa, ya, y uno está en Valdivia de vacaciones, empezó con síntomas, otro vino de Concepción, empezó con síntomas, ya otro nuestro por acá también, y todos se les dijo chao para la casa y no se les hizo ni un control. Y todos debutaron entre los 2 y los 5 años. O sea, yo creo que la imagen, por eso mientras más tarde la imagen, más tiempo posibilidad que es muy raro que involucionen todas. Pero no sé, en ese trabajo le estaban haciendo, cada cuánto tiempo le hacían las imágenes, qué imágenes le hacían. Porque si tú te basas en radiografía, te vas a equivocar. No, Si te es un bajas ya en artículo que imagen. salió que como que hace un seguimiento de como de 20 años casi de pacientes con malformaciones y que finalmente el resumen era que como 1/3 de ellos no más requirieron cirugía. Que lo Y publicaron. el diagnóstico era con las imágenes actuales, con todo. Claro, Porque pero era todavía, seguimiento retrospectivo en el fondo de estos pacientes. por ejemplo, ayer buscando bibliografía encontré lo que llamaron un enfisema lobar en una persona de 47 años, ¿ya? Y que había sido asintomático toda la vida. Lo catalogaron así los cirujanos de adultos. No, es en eso, por eso mismo es lo que te traté de decir al final, en una de las últimas diapositivas, que todos estos registros internacionales, la idea es que se siga y uno se puede adherir a ellos y empezar a mandarle los datos de sus pacientes. Entonces logran juntar una tremenda casuística. Por ejemplo, el Midwest, el primer año juntó 500 niños más o menos malformaciones pulmonares. Entonces logran sacar buenas conclusiones. Entonces, si todos les vamos aportando datos, se pueden sacar cosas como las que están encontrando en ese trabajo, ¿ya? Pero lo ideal sería con datos actualizados y con imágenes actualizadas, porque si 20 años atrás no es la misma imagen que ahora. Doc, en honor al tiempo, primero voy a poner un cuestionario como para ver a la gente que está conectada, como ver de dónde vienen, o sea, su nombre, su correo, bueno, me faltó poner la pregunta. En el nombre y apellido le ponen también de qué país son, por favor. Ahí inicia la pregunta. Como El, una pequeña el, encuesta. el, Y ahí el caso, mientras la el encuesta, caso es cortito, ¿eh? eso, presente el caso. Pero que voten, porque tienen que votar. Va. Le puse nombre y apellido nomás, pero acuérdense de poner el país también, por favor, que me faltó esa parte. Doctor, ¿puede presentar el caso mientras? ¿Sí? Bueno, se trata de un niño de 1 año 6 meses, que la madre relata tos de 1 mes de evolución. Entre medio un poco de fiebre, algunos días sí, otros no, lo llevó al pediatra, le dejaron algunos medicamentos, como salbutamol, antibióticos, y en el hospital llegó con esa historia de 1 mes de evolución. ¿Qué harían? ¿Alguien te atreve a salir a bailar en esta fiesta de conocimiento que estamos haciendo el sábado con la invitación? ¿Qué es lo que primero que harían desde el punto de vista? Lo examinan, obviamente, y notan que un lado no ventila tan bien como el otro. Un examen físico completo y una radiografía de tórax, que es la que... Exacto, la radiografía es indispensable, ¿cierto? Indispensable. ¿Y en qué posiciones las tomarías tú? Una radiografía de tórax AP y una lateral. Exacto. Bueno, ahí tienes la radiografía AP de ese niño, ¿ya? 1 año 6 meses, y esa es la radiografía con que llegó a la urgencia del hospital, ¿ya? Y lamentablemente, exactamente de esa no tengo la lateral, porque no la tomaron. ¿Qué piensas con esa radiografía, Javier, o algún otro colega que quiera salir a bailar?
en la fiesta. Andrés quiere, doctor, parece. Andrés quiere, sí, la idea es que conversemos porque hay posibilidades, ¿cierto? Un niño, 1 año, 6 meses, una edad importante, ¿ya? Y una niñita, tiene un Bueno, de tos y tiene esa radiografía. Si ustedes la sí, sí. la imagen, ¿cierto? Al lado izquierdo, incluso como que se hernia hacia el otro lado, ¿cierto? ¿Qué piensan que es eso? ¿Qué diagnóstico? Estamos hablando de malformaciones congénitas pulmonares, pero ¿qué otros diagnósticos pueden haber? Eso es importante, por eso lo presento. La doctora Pérez pone cuerpo extraño. Exacto, me sopló todo. Exacto. Sí. Eso es lo que quería llevarlo, a que no solo es Perdón, malformación, puede tener un cuerpo extraño. Yo solo lo escribí en el chat, perdón. Ay, no, pues la sabiduría, mucha sabiduría decir para los colegas. Eso, ¿cierto? Perfecto. Una posibilidad que no debemos dejar de pensar es que años 6 meses sea un cuerpo extraño. Y otra que sea otra cosa, ¿cierto? Perfecto. Bueno, en el hospital se le diagnosticó el ingreso a un síndrome ventricular obstructivo por BRS, le hicieron algunos test, y observación de enfisema lobar congénito, de la nomenclatura antigua. No se puso lo del cuerpo extraño, ¿ya? En el inicio, ¿ya? Y ahí apareció una segunda regresión. El diagnóstico del hospital de ingreso es enfisema lobar. Nosotros decimos, ojo con el cuerpo extraño. ¿Qué les gustaría hacerle a este chico? Podría hacerse como bajo radioscopía para poder ver diferencias en el movimiento de... Claro, podría ser, claro, lo puedes irradiar un poquito haciendo una radioscopía, y ahí podrías haber bamboleo mediastínico, muchas cosas, ¿cierto? Pero está bien hiperinsuflado, así que ojo con eso. Pero no es una mala idea si está en una situación que no tiene más elementos. Y si no, un TAC. Pero es claro, si un escáner al tiro, sí, un TAC, pero puede ser el tiro, pero también puede hacer otras cosas. Bueno, en realidad lo que se partió es haciéndole una endoscopía. Se demostró que a nivel de la carina principal se logró observar una compresión extrínseca del bronquio fuente izquierdo no pulsátil, con compromiso total del lumen bronquial. ¿Ya? Hicimos una tomografía que querías tú, pero endoscópica. ¿Ya? Y eso demuestra una obstrucción extrínseca, no pulsátil, y eso tiene mucha importancia, ¿cierto? Porque también están dentro de las malformaciones aórticas. El hecho de que no pulsátil nos tranquilizó. ¿Qué más seguimos haciendo? Bueno, ¿qué más seguimos haciendo? Ya tenés endoscopía. Bueno, ahí, ¿qué más haría ahí? Probablemente el orden una vez no altera el producto, pero partimos con la endoscopía. ¿Ya? Si queríamos estar tranquilos que no haya un cuerpo extraño, ¿te fijas? Primera descartamos cuerpo extraño. Y ahora, sí. bueno, ahora sí, Javier, dale, no sé si Javier o Andrés. La tomografía, claro, ahora. Claro, correcto, ahí está la tomografía, y esa es la tomografía, ¿se fijan? En todos los cortes, ustedes se fijan, tremenda lesión, ¿ya? Una tremenda lesión que aquí se insinúa el bronquio izquierdo y no pasó para abajo, ¿ya? No se nota, ¿ya? Y se está obstruido totalmente, una tremenda hiperinsuflación pulmonar, ¿ya? Bueno, se decide obviamente operar con eso, ¿ya? Y en los hallazgos se encuentra un quiste broncogénico mediastino, ¿ya? Posterior, visible el ingreso a la cavidad pleural derecha en relación con nervio vago, bronquio izquierdo y carina y esófago, y además había una malasia del bronquio fuente izquierdo. Este chico lo operó Sebastián Follera, que la llevé yo, y Jorge Yanine, ¿ya? Y tenemos un caso muy interesante que ya estuvo dando vuelta un mes el pobrecito con tos, ¿ya? Y ahí tienen la imagen de un control postoperatorio, ¿ya? El niño evolucionó muy bien. Yo le agradezco a Sebastián que me facilitó las imágenes. Y aquí tienen la biopsia. ¿Qué dice el patólogo? Que es un quiste revestido con epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, con pared fibrosa, con tejido muscular liso y glándulas mucosas. Claramente del área pulmonar, ¿se fijan? ¿Ya? No es del área digestiva. ¿Ya? Y los hallazgos entonces son compatibles con lo que se llamó el patólogo un quiste broncogénico. ¿Ya? Muy interesante este chico. ¿Ya? En eso, el siglo pasado, ¿qué pasó? Muchas veces. Nosotros teníamos que abrir
y hacer la toracotomía con anestesia local. Porque si el anestesista lo intubaba, lo ponía en ventilación, ¿ya? El niño hacía un colapso porque se le disminuía el retorno venoso y se nos desconchiflaba, ¿ya? Y más de una vez hicimos esto, esta es una cirugía que hizo el profesor Aldunate, maestro nuestro. Yo tuve la oportunidad de ayudarle, esta es la foto. En el momento que uno abre la puerta, puso el finoquieto y miren lo que le pasó al pulmón. Se salió un lóbulo entero hiperinsuflado. ¿Qué hicimos? A ver, sacamos el lóbulo. No teníamos las imágenes preciosas que mostró Lisbeth, ¿ya? Y probablemente muchas veces nos equivocamos en la conducta, porque ya probablemente sacamos eso, nadie se fijó en si algo estaba obstruyendo verdaderamente el bronquio, no sé, no me acuerdo exactamente el detalle, ¿ya? Pero más de una vez sacamos un pulmón de más, yo creo. ¿Ya? Por suerte ahora con las imágenes actuales, ¿ya? La resección del quiste en este caso hizo que el chico tuviera su pulmón absolutamente normal, ¿ya? Se le va a controlar con una endoscopía porque había un grado de malasia, pero hasta el momento no está manifestando nada, ¿ya? Ahí tenemos el quiste que ahora lo vemos, nunca vamos a ir a sacar ese pulmón, sino que vamos a ir a tratar la lesión, ¿ya? Y esto es lo que fue una hiperinsulación pulmonar de la nomenclatura actual. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Espero gracias, doctor. que hayan aprendido algunas cosas. Sí, Y muchas gracias. no se olviden de catalogar al niño como normal, porque la radiografía de tórax, después de una imagen prenatal de malformación, esté normal al nacer. Sigan, no lo dejen evolucionar sin controlarlo. El doctor Godoy se tuvo que desconectar, pero muy agradecido también. Dijo que lo despidiéramos de su parte. Muy amable, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Lisbeth, su presentación fue muy bonita, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Yo aprendí muchísimo con la suya. Bueno, No, para otra oportunidad. si es que no hay ninguna otra pregunta, con eso vamos finalizado el conversatorio del día de hoy. A los que no han podido contestar la encuesta, les pido que por favor pongan su nombre y su país y su correo para hacer como un pequeño censo. Ya, acá no. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Bueno, los que van quedando, acordarse que el próximo mes igual tendremos otro conversatorio, así que ahí vamos a ir publicando el nuevo tema. Y que estén bien y muchas gracias a todos. Chao.